Y si la afectada fue amenazada y por tal razón no acudió ante la fiscalía para hacer su denuncia en tiempo y forma, ¿ahí qué procede? Que la amenazaron algo En y... su momento, las amenazas, bueno, las amenazas son un delito también en la Ciudad de México, pero por ejemplo en el Estado de México las amenazas ese delito como tal no existe. Y en su momento pues tendría que acreditar esta parte de que fue amenazada. Lo cierto es que no requiere no requiere mayor situación que el que ella simplemente se presente a declarar. Ahora, se puede presentar la denuncia tanto directamente presencial en la agencia del Ministerio Público como a través de algún abogado, a través de un escrito se presenta la denuncia y con posterioridad ella se puede llegar a presentar para ratificar ese escrito. Oh, mira. Uh-huh. Ok, Entonces ya vemos, ya aclaramos ese caso, pues ojalá, pues como vimos, ¿no? Pues la demanda, como dijo usted, ya es demasiado tarde y como dice, no, pues a lo mejor no va a proceder, pero pues qué pena, ¿no? Sí, existe esa... Aquí, sí, mire, aquí le pregunta MRS, dice, ¿cómo una mujer que es violada va a tener pruebas? Eso es casi imposible. Además, la justicia y la gente la revictimizan. ¿Cómo va a tener pruebas ahí? Es complicado. Efectivamente, como lo dice él, cómo va a tener pruebas es cierto. Uh-huh. Aquí la parte, ¿con qué se acredita una violación? En su momento, la violación se acredita con las lesiones, porque obviamente es una imposición de la cópula, es una imposición de la actividad sexual, ¿no? Sí. Y obviamente esta imposición debe ser a través de alguna violencia, ya sea de violencia física o de violencia moral, tiene que existir en el supuesto de una persona de un delito de violación que se venza esta resistencia de la víctima, ya sea con un golpe o con groserías, en su momento con amenazas a su persona, a su integridad física que la va a matar, por ejemplo. O sea, decir alguna acción, alguna palabra que sea de violencia moral para acreditar, para vencer esta resistencia por parte de la víctima. Y repito, o sea, es un delito que efectivamente es de realización oculta. Solamente lo saben ellos dos, basta el señalamiento directo de la víctima para que el delito pueda llegar a acreditarse. Sin embargo, también tiene que estar concatenado con otros medios de prueba. Por ejemplo, si hubo lesiones en su momento, pues debe haber un dictamen en materia de medicina forense que establezca que efectivamente tiene lesiones. Esa es una prueba, por ejemplo. Otra prueba, un dictamen en materia de psicología, cuando obviamente se fue amenazada para realizar el acto sexual, pues obviamente le practican un dictamen en el que se le pregunta y se establece que ella tiene una afectación psicológica derivada de esa agresión sexual y que necesita algunas sesiones y qué costo tienen esas sesiones para que tenga incluso una reparación del daño. Esa es otra probanza que en su momento se implica. Aunado a que normalmente, pues también hay circunstancias que rodean el hecho y que son tomadas en consideración también por el juez. Por ejemplo, en los supuestos en los que la persona es agarrada en flagrancia, o digámoslo así coloquialmente, infragante, inmediatamente después de haber sido cometido el hecho, la víctima corre y pide auxilio y llegan unos policías a quienes les pide el auxilio, llegan y aprenden a la persona. Estos hechos en su momento también, esas probanzas también son tomadas en consideración, esos medios de prueba también son considerados por el juez. Obviamente son circunstancias que rodean el hecho, pero que robustecen el dicho de la víctima, porque salió y pidió auxilio y solicitó que fueran detenidos y en su momento realizó el señalamiento directo a la persona. Ese es el medio de prueba. Y a la pregunta que hizo el amigo también, como dice, es difícil, pero fíjese que cuando, por ejemplo, esas mujeres demandan, aquí en Estados Unidos, ¿no?
Pero yo trabajo en una corte, es muy difícil, a mí es difícil para una mujer, porque pues como dicen, ¿no? Tienes que pasar por un doctor, te hacen muchísimas preguntas, no sé si en México es así también, Sí, es un proceso que la verdad creo que pues la mujer en lugar creo que ayudarle, creo que pues se siente como Le que vas a perjudica. exacto, porque pues estás volviendo a vivir ese Sí, es momento doloso. Sí, sí. que le hicieron. Y como claro. dijo el abogado, ¿no? Es difícil, pero por la realidad, muchas mujeres, como digo, a lo mejor, como dijo el abogado, muchas mujeres a lo mejor no quieren hacerlo, porque en lugar de, creo que, pues, que les ayudan, para mí siento que, pues, es un proceso muy difícil para una mujer en esos casos. Y es tomado en consideración por parte de los juzgadores, o sea, de los jueces. Sí es tomado en cuenta esta parte, por eso es que se les juzga con perspectiva de género. Sí. Y también en ese caso se observa, pues, cuál era en su momento la posición que tenía ella respecto al victimario. Por ejemplo, me refiero a que exista una confianza, que sea, por ejemplo, de padre a hijo o de jefe a subordinado, de cuando existe, depende que sea su esposo o su concubino. O sea, todas estas partes, estas situaciones son tomadas en consideración por parte de la autoridad para establecer que existió una superioridad por parte en este caso, el victimario, hacia la persona que sufre el hecho. Pues sí, pues mire, pues es así. Mire, aquí otra pregunta de Vikingo Azteca le pregunta, ¿de qué manera el violador puede revertir la denuncia hecha en redes sociales? ¿Se puede exigir una compensación pecuniaria, disculpa pública o privación de la libertad? Es una situación muy complicada. Les voy a explicar por qué. Porque este delito amerita como tal una persona que es acusada que es acusada de violación. En su momento, si bien es cierto, el MP está obligado a hacerle la citación a la agencia para que manifieste lo que a su derecho conviene, lo más común es que normalmente giran una orden de aprehensión. Entonces, la persona es aprehendida para hacerle frente a su proceso y obviamente pues lo lleva todo el tiempo privado de su libertad. ¿Qué pruebas puede ofertar él para efectos de establecer que él no lo cometió? Pues obviamente, primeramente las circunstancias específicas del hecho, ¿no? O sea, si él estuvo en el lugar, pues en su momento se establece que dónde estaba, cuál es la situación que él presentaba, algún dictamen en materia de psicología para establecer si él tiene características o no de un agresor sexual. En su momento, también un dictamen que ataque el dictamen tanto de medicina como de psicología por parte de las víctimas, porque obviamente la defensa va a tratar de presentar sus dictámenes a favor. Sin embargo, por esta situación de la revictimización, pues no se les permite tener acceso a las víctimas para que se les interrogue nuevamente. Entonces, lo que hace el perito de la defensa, pues es hacer uso de aquellas baterías que hicieron para, o en las que se basaron para realizar el dictamen pericial, para que en su momento pudieran realizarlo y puedan combatirlo. O sea, no hay otra situación más que atacar los elementos que tiene el agente del Ministerio Público. Sin embargo, repito, los jueces siempre van a tener una inclinación por la víctima y en un momento inicial requieren requisitos mínimos para vincularlo a proceso. Si bien es cierto, una persona que es vinculada a proceso no es declarada culpable en ese momento, o sea, nada más se le dice, te sujeto a proceso en este momento, está sujeto a proceso. Lo cierto es que pues estos asuntos se resuelven ya casi o en apelación o hasta el amparo. Entonces, Exacto, sí, también aquí. Pues sí, pues mira, pues ya tenemos esta información. Ahora sí que nos vamos con otro caso. Abogado, ahora sí que, ¿con cuál caso? Porque ahora sí le mandamos muchos casos al abogado. Jaime Ramírez, ¿con cuál?
Por ejemplo, está ahorita el caso de Ricardo Salinas Pliego, Sí. en el supuesto de que al parecer lo están, él ahorita en Estados Unidos, me parece que en Texas, En Nueva York. dice que al parecer perdió un asunto por cerca de 180 millones de dólares, en el cual pues la beneficiaria pues es Gloria Trevi. Y esta parte, porque se realizaron una serie de reportajes en los cuales pues está ella diciendo que se está difamando, que le atrae como tal pues un daño a su imagen, toda vez que pues ella ya salió, ya está absuelta en su momento pues del hecho que se le imputó. Y en su momento, al parecer el dueño de Azteca también realizó un documental por parte que fue basado en el libro de Aline Hernández, que es el de la gloria por el infierno, en su momento, y que al parecer va a salir en HBO. Entonces, esta parte tiene referencia porque supuestamente lo que pretende pues es crear pues una información al jurado, al general, respecto a esta situación, y obviamente pues también hacer contrapeso a la otra serie que va a salir en Televisa, de Carla Estrada. Exactamente. Entonces, sin embargo, pues ahorita pues está pasando por una situación complicada la empresa, en este caso, porque pues recordemos que recientemente pues incluso salió el presidente de México a referir incluso que ya pagó sus impuestos, que en su momento a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia pagó los impuestos por cerca de a un aproximado de 2.800 millones de pesos aproximadamente. Mucho dinero. Entonces, esta parte, pues obviamente hay otros procedimientos, sin embargo, no hizo referencia a ellos, sin embargo, sí hizo referencia a esta parte de que en su momento se pagó los impuestos, y pues también existe otra situación de que piden que en su momento se lleve a cabo una quiebra por parte de la empresa, en este caso de Salinas. Entonces, esto por casi, tengo aquí el dato, sí, aquí, son 3 acreedores que obviamente están haciendo esta petición allá en Estados Unidos. En Nueva York, En Nueva York, por el capítulo 11, efectivamente en los tribunales de Nueva York. Son 3 empresas, una de Luxemburgo, una de Nueva York y una de Islas Caimán, donde se hace referencia a que no se ha pagado la cantidad aproximada de 63 millones de dólares. Entonces, derivado de esta situación, pues se hace la petición para que la televisora Azteca de México pues entre en una bancarrota de forma involuntaria, ¿no? Obviamente, pues hace referencia incluso de que pues la cantidad a la que ascienden esta deuda, pues hasta septiembre del año pasado eran casi 9.840 millones de pesos, que son más o menos como 526 millones de dólares. Imagínate. Entonces, sí está pasando por una situación complicada, pero pues esperemos que pues salga